Oigan, vamos a, por supuesto, a reponer el miércoles de chismes, aunque sea jueves el día de hoy. Por única ocasión. Por única ocasión. Vamos a hacerlo el día de hoy, porque sí tenemos algunos que se quedaron del 10º aniversario y que no queremos, por supuesto, dejar pasar. Y a propósito del 10º aniversario, si ustedes siguen este programa desde hace tiempo, pues este chisme es la actualización de uno de ellos que ya tiene bastantes años, ¿eh? Este chisme. Pero bueno, ha llegado la actualización y como aquí bien dice, bueno, perrito, bueno, el título es Actualización del chisme empresarial de Latrell. Me encanta eso. ¿Cómo hay memes de eso, eh? Hay unos bizarrísimos, güey, ¿no? ¿No has visto unos bizarrísimos? Sí, no, de todo. Güey, pero bueno. Dice, bueno, perritos, siéntense, acomódense y sírvanse algo de tomar, porque después de 10 años de chismes, hoy vengo a contarles la actualización del buen Latrell. Como ustedes recordarán, Latrell tenía la bonita costumbre de querer ligar a cuanta compañera se le cruzara en el camino. El todas mías. Ándale. El muchacho no perdía oportunidad. Compañera nueva, compañera conocida, supervisora, él tiraba la red a ver qué pescaba. Y bueno, resulta que nuestro galán corporativo seguía endulzándole el oído a nuestra supervisora y a nuestra gerente. Mira, muy bien, Bazooka se va a comer ahorita su pie. Mientras escucha se acomoda, muy bien, así es como hay que hacer. Cerrando la compu. Sí, ya, chingue su madre. Un cafecito. Resulta que nuestro galán corporativo seguía endulzándole el oído a nuestra supervisora y a nuestra gerente. Y aquí es donde una dice, ay, Latrell, qué cansado debe ser vivir en campaña electoral permanentemente. Sí, ¿eh? Pero, perritos, la estrategia funcionó. Porque de pronto, como por arte de magia y después de tanto verbo empresarial, le abrieron una vacante para supervisor. Sí, perritos, el mismo Latrell que quería ligar a media empresa terminó siendo mi jefe. Recuerdo que entró Super Junior, ¿no? Sí. Y aquí es donde comienza el verdadero chisme. Porque conmigo la cosa se puso bastante interesante. Debo aclarar que Latrell también intentó ligarme, pero yo jamás le di entrada, confianza ni absolutamente ningún motivo para pensar que ahí había alguna oportunidad. Y parece que eso no le encantó al señor. Porque después de eso su personalidad corporativa cambió de galán de oficina a auditor de la NASA. De pronto parecía que su misión en la vida era encontrar cualquier detalle de mi trabajo para exhibirme frente a mi gerente. Que si un correo, que si un procedimiento, que si un mínimo detalle. El señor estaba más pendiente de mi trabajo que del suyo. Eso sí, perritos, aclaro, yo también me equivoco. No soy perfecta ni tengo un ejército de duendes revisando mis correos. Pero normalmente corrijo mis errores antes de que alguien los detecte. Gran superpoder, ¿eh? Total. Y ese es un gran superpoder. Porque además luego ya lo entregas, ya lo terminas y no lo revisas. No, hombre, no. Miren, Sí, ese es un consejo que me permito darles, de verdad, en cualquiera que sea su labor. Cuando hagan lo que tengan que entregar, de verdad, denle una súper revisada antes. Y durante las primeras semanas con Latrell como supervisor, debo confesarles algo. Mi ambiente laboral se volvió gris, oscuro y con música de película de terror de fondo. Yo sentía que cualquier cosa que hiciera podía terminar en una junta con mi gerente. Y para la tercera semana con él como jefe, yo ya estaba a 2 correos de renunciar. Pero perritos, el karma no olvida. Nuestro subdirector comenzó a cuestionar a Latrell sobre temas de trabajo que curiosamente sí le correspondían directamente a él. Y aquí quiero imaginar que Latrell pensó, no pasa nada, yo soy el consentido de la gerente y de la supervisora. Pobrecito, porque después del primer regaño de nuestro subdirector, los famosos 13 años de experiencia y todo ese conocimiento que Latrell presumía tener parecieron borrarse de su disco duro. Perritos, de verdad fue impresionante. A partir de la tercera semana como supervisor, comenzaron a aparecer errores y no cualquier error, no.
Eran errores tan básicos que una se quedaba pensando, ¿este es el mismo Latreille que hablaba con tanta seguridad? ¿El mismo que se sentía experto en todo? ¿El mismo que en ocasiones se comportaba como si tuviera la verdad absoluta? Porque de pronto se le apagó el modo galán. Ya no estaba tan preocupado por ligar, ahora estaba demasiado ocupado con juntas, cuestionamientos y regaños de nuestro subdirector. Y para acabar de ponerle la cereza al pastel, el cliente se quejó de su desempeño. Perritos, ahí fue cuando yo dije, bueno, esto ya parece una serie y yo solo quiero saber el final. Llegamos a la cuarta semana, esto fue muy rápido, siento que el declive de Latreille fue en semanas. En semanas. Llegamos a la cuarta semana y Latreille ya se veía cada vez más inseguro. El semblante de hombre que llegó sintiéndose el CEO de la empresa y terminó preguntándose dónde había dejado la dignidad laboral. Y entonces llegó el gran día. Latreille llegó como siempre, dejó su laptop y se fue. Pero esta vez regresó únicamente para despedirse de mí y de mis compañeros y decirnos que había renunciado. Y miren, perritos, les voy a ser muy sincera. Sí sentí alegría de saber que ya no iba a tenerlo como jefe, pero también sentí tristeza porque tampoco es bonito que alguien pierda su trabajo, especialmente en estos tiempos donde encontrar empleo está más complicado que encontrar un hombre que no quiera ligar a toda la oficina. En fin, Karmatron llegó, hizo su trabajo y se retiró sin dejar propina. Latreille se dio cuenta de que quizá una cosa es hablar como experto y otra muy distinta es demostrarlo cuando te ponen a trabajar. Y si ustedes se preguntan qué pasó con la otra supervisora a la que Latreille también le tiraba la onda, pues perritos, la vida le dio un final bastante bonito a ella. Actualmente nos enteramos de que está embarazada y muy feliz. Así que mientras Latreille estaba perdiendo puestos laborales, ella estaba ganando una nueva etapa de vida. Pero el chisme no termina aquí. La que fue mi gerente y quien le dio a Latreille la oportunidad de ser supervisor, tampoco aguantó la presión de nuestro subdirector y también terminó renunciando. Y aquí viene la lección empresarial, perritos. No basta con endulzarle el oído a las personas correctas para llegar a un puesto, porque tarde o temprano llega alguien que no se impresiona con tu verbo, no te conoce de antes y simplemente te dice, a ver, demuéstrame lo que sabes. Exacto. Es durísimo eso, déjame decirte. Y ahí es donde algunos descubren que el currículum era muy grande, pero la experiencia no tanto. Pero espérense, porque Latreille todavía tenía otro capítulo. Perdón. Después de que renunció a esta empresa aseguradora, apenas hace una semana nos enteramos de que había entrado a trabajar con el broker que nosotros atendíamos. Y yo pensé, bueno, quizás ahora sí encuentre su lugar. Pues no, duró un mes, perritos, un mes. Al parecer tampoco dio el ancho en ese trabajo y todos esos conocimientos de los que tanto presumía tampoco fueron suficientes para mantenerlo ahí. En fin, Latreille, donde quiera que estés, de corazón, espero que te vaya muy bien. Espero que encuentres tu rumbo laboral, descubras tus verdaderas habilidades y sobre todo que algún día dejes de pensar que ligar compañeras es una estrategia de crecimiento profesional. Muy bien. Y mientras tanto, ¿qué pasó conmigo? Pues justo ayer me dieron la noticia de que obtuve un nuevo puesto dentro de la empresa. ¡Esa! Y además en otra área donde sí valoran mi trabajo. Estoy muy feliz y lista para dar lo mejor de mí, seguir creciendo laboralmente y continuar aprendiendo en esta empresa que para mí es mi segunda casa y la que me da de comer, ¿no? La camiseta a full. Bien puesta. A full. Sí, perritos, la misma aseguradora donde trabaja nuestra querida Giselle. ¡Ah! Así es, yo ya lo sabía, la verdad. Así que les mando un fuerte abrazo y estoy más que lista para seguir festejando estos 10 años de chismes con ustedes, que por cierto, ahí estuvo en el festejo el jueves. Saludos, perritos. Oye, muchas gracias. Me contó que ahí está cerquita de Gis. ¿Ah, sí? Sí. Mira que sí justamente anda por acá y dice, allá nos vemos en Little Jesus. Tocó 1000 horas. Usted señala. Uh-huh. No se pierdan el Hello World del día de hoy. Uh-huh. Con Giselle. Oye, bien.
Oigan, aquí tenemos uno más, que es completamente anónimo, pero que se llama, como bien lo habíamos dicho ya hace una semana, Chisme Primos. Hijos de la... Chisme de primos, A chisme ver, de a ver. primos. ¿Cómo te da Alerta, comezón, hermano? alerta Es con los primos. ¿La comezón regia, Nachito? Adelante, adelante. Hola perritos, felicidades por los 10 años de gloriosos miércoles de chismes y que se multipliquen esos años. Les dejo un chisme anónimo, familiar de primos. Está un poco largo, pero creo que incluí los puntos claves para entender la historia. Chisme familiar por lo que es súper, súper anónimo. Ya ves, o sea, sí, pero antes de que empieces, si no les da pena andar con primos o que los primos tengan relaciones, ¿por qué no lo hace? Público, Vamos a dice. ver, ¿Por qué tiene que ser Pues a anónimo? lo mejor por eso, ya, pues Porque, déjalos. no, porque también es la historia de otros, o sea, Bueno, está bien, está bien. ¿no? Adelante. Ajá, a lo adelante. mejor O sea, es que cuando no es, es la tu perspectiva chisme, de un primo que no Claro, está haciendo claro, claro. lo que los otros primos. Y exactamente, y a lo mejor, oye, el primo no quisiera estar Tienes aquí razón, ventilado tienes en los razón. 10 años del miércoles de chismes. Así empieza el chisme, ¿eh? Adelante. Cuando escucho a Nachito defender con tanta firmeza, Yo no defiendo. es que tienes una postura cerrada. radical. güey. Cerrada. Con familiares, no. Cuando escucho a Nachito defender con tanta firmeza su postura sobre las relaciones entre primos, déjenme decirles que estoy completamente de su lado. Gracias. Porque tengo dos historias muy cercanas en mi familia sobre relaciones entre primos hermanos. Una está bastante fuerte que no contaré. Fíjate, bueno, es que, a ver, aquí en esta mesa sí hemos dicho, primos hermanos sí está cabrón. ¿No? O sea, primos Totalmente. hermanos sí, sí está cabrón. Y la que les contaré está fuerte, pero con tantito menos drama. Y ya saben, donde hay familia hay chisme, así que ahí les va. Mi familia es originaria de un estado del altiplano central de México. Y como muchas familias, migró al entonces Distrito Federal en busca de oportunidades. La casa de mis abuelitos era la residencia de muchos del pueblo que venían a trabajar a la ciudad. Entre quienes llegaron estuvo la hermana de mi abuelita, a quien llamaremos Flor, junto con sus 4 hijos, una mujer y 3 hombres. Lamentablemente, Flor padecía cáncer y estaba en tratamiento en la capital. Desgraciadamente, no logró ganar la batalla. El de Flor, el esposo de Flor era machista, borrachote, mujeriego, así que no se hizo cargo de sus hijos que en ese momento eran niños, y pues mis abuelitos con toda la generosidad del mundo se encargaron de ellos, al menos dándoles techo y comida. Mis abuelos tuvieron 5 hijos, entonces crecieron junto a los hijos de Flor. Y bueno, llegó la adolescencia. Y ya saben que la adolescencia es una etapa en la que las hormonas mandan. Fue entonces cuando surgió un romance entre Lola, la hija de Flor, y Fer, el hijo menor de mis abuelos. Entonces eran su sobrino, ¿no? ¿Cómo? O sea, era Fer, espérame. Fer, el hijo de sus abuelos, era tío de Flor, no primo, ¿O sea, es tío No. abuelo? no tío, Ah, tío directo. tío. Pero pues tenían medio que la edad, ¿no? Según es lo que... Bueno, ahorita vamos a ver. Ellos no solo eran primos hermanos. Ah, bueno, no, entonces estamos haciendo aquí mal. Bueno, ellos no solo eran primos hermanos, sino que además Lola le llevaba 10 años a Fer. Mi mamá me cuenta que cuando descubrieron la relación fue un escándalo, pero fue aceptado por mis abuelos. Y pues es algo muy común en los pueblos, como... Ah, como Monterrey. Yo dije como mi Sí, pueblo. con su freeway, ¿no? Pero pueblo no deja eso. No es cierto. No, es estoy cierto. de acuerdo. Eso no tiene nada que ver, o sea, Déjame decirte que yo sí conocí varias relaciones entre primos ¿Allá? y a compañeros que fueron producto de una relación por- entre primos hermanos. ¿y por qué se da tanto allá, se sabe? Pues yo creo que todo el mundo se conoce ¿Se sabe? y pues, O sea, hay un estudio de esto. o sea, mira,
Yo me imaginaría que Pues es que hay pocas puro. familias, ¿no? Ajá, O sea, pocas están los familias, Garzazada. pocas personas. Entonces, como que no tienes tantas opciones y dices, pues mi prima me cae bien, ¿por qué La no? veo ¿Por cada qué fin la de veo semana. seguido? Sí, Ajá, sí. tenemos relación, muchas cosas en común. ¿Por qué no? Bueno. Yo no, yo no opino Bueno, eso. esto es no algo opino eso. muy común en los pueblos, según quien escribe este chisme. Lo que más ruido causaba era la diferencia de edad. Todo marchaba relativamente bien hasta que apareció la clásica tercera en discordia, que además vivía en la misma casa, pero no era de nuestra familia. Resultado, triángulo amoroso adolescente, lágrimas, drama y ruptura. Fin de la historia. ¿Cómo O va a eso ser, creían hermano? todos. Pasaron los años y ya en la adultez temprana, los hijos de Flor estudiaron, consiguieron trabajo y compraron una casa entre ellos. Qué bien, ¿eh? Ujú. Incluso invitaron a Fer a invertir en la propiedad y vivir ahí. La convivencia era excelente, había fiestas constantemente y estábamos muy unidos. Cuando de repente se acabó. Ya no nos visitaban, ya no había reuniones y eso era extraño porque ellos querían muchísimo a mis abuelos, quienes prácticamente habían sido sus padres. Pasaron algunos años hasta que mis abuelitos nos informaron que se irían por una temporada con Fer para ayudar a cuidar a su esposa embarazada. Y sí, perritos, esa esposa era Lola, pero era un secreto familiar tan bien guardado que parecía información clasificada. Según cuenta la familia, los hermanos de Lola jamás estuvieron de acuerdo con la relación. Creían que aquel romance adolescente iba a quedar como un amor de verano, especialmente porque Fer tenía fama de galán. Pero no, el amor sobrevivió. Y fue una super bronca con golpes, separaciones familiares, despojo de la casa que habían comprado los 5 y rencores horribles. Por fortuna mi primo nació muy sanito. ¿Eso crees? Es broma. Ay, güey, perdón que me dé risa, es que este tema no sé por qué me da tanta risa, güey. Por fortuna mi primo nació muy sanito y 2 años después llegó un segundo bebé también sano. Hasta aquí pareció un final feliz, pero nada que ver, porque con los años Lola evolucionó a la tía metiche. Esa tía que opina de todo, juzga a todos, cree que posee la verdad absoluta y aparece en tu vida justo cuando nadie la invitó. Además, quiere el puesto de matriarca de la familia ahora que mi abuelita pasó a mejor vida. Un paréntesis. En la casa familiar vivíamos mis abuelos y 4 de sus 5 hijos, cada hijo con sus respectivas familias. Todos convivíamos y sabemos demasiado de todos. Un día mis primas malvadas, hijas de la chingada, le dijeron al hijo mayor de Lola y Fer que sus papás eran primos y que Dios eso no lo permitía porque era pecado. Lo mismo que dice Nachito. No que he hecho eso, pero sí está mal. El niño fue corriendo con su mamá llorando y se armó la campal. Mi abuelita terminó siendo la referee entre mis tías que se estaban desgreñando, mis primas malvadas gritando y llorando. Yo solo escuchaba todo el alboroto y abrazaba a mis primitos. Toda una escena de cine de ficheras mezclada con un episodio de Caso Cerrado o hasta en Las Mejores Familias. Con el paso de los años, Flor se reconcilió con su hermano mayor. Con su hermano de en medio sigue en guerra. Él fue el listillo que se quedó con la casa que habían comprado entre todos. Y su hermano menor falleció durante la pandemia sin reconciliación. Hoy Lola y Fer siguen juntos con sus hijos adultos, edades alrededor de 30 años. Madres. Lola sigue desempeñando el papel de la tía juzgona, pero remasterizada. Lola versión 2.0. Y pasa temporadas largas con su hermano mayor en el pueblo, mientras Fer y sus hijos la pasan bien en su casa. Creo que la historia de Lola y Fer la ilustra muy bien la canción de Juan Gabriel, interpretada por Rocío Dúrcal, que dice: es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y hasta aquí este chisme familiar. Dejemos que los primos sigan siendo primos y habiendo tantos peces en el mar, Es lo que yo digo. quizás no sea necesario ir a pescar en la misma alberca genética. Recuerden, esta historia comenzó con un romance adolescente. Es que, ¿saben qué? Digo, sin opinar, pero es que siento que
o sea, viviendo juntos de adolescente como Sí. primos, o sea, sí creo que puede levantar ahí una situación. Y estás confundido también. Estás confundido, no Estás sabes confundido. qué, tú lo único que quieres es Ponerle. ¿qué diría Bazooka? O sea, en verdad yo ¿Qué sí diría siento, Bazooka? siento que ahí Y todos volteamos a ver a ahí Bazooka. está el riesgo, güey. O sea, siento que en este caso, pues ahí es donde, o sea, donde floreció ese amorcito, pues ya, pues fue en esa situación. No creo que tenemos otro, ¿no? Déjenme Uno ver. más. Sí, ¿verdad? Una Ujú, más. perfecto. Una más. Uy, a ver, no, Anónimo Una también. más. Sí, perfecto. Ujú, chisme anónimo, gracias por avisar. Ájale. Bueno, de todas maneras, como que no está fácil saber quién eres, ¿eh? Por el nombre del mail. Pero dice así, un chisme de alcohol, sexo y una estrella de fútbol. ¡Wow! Hola perritos, primero que nada queremos felicitarlos por estos maravillosos 10 años de chismes y confesiones, además de agradecerles por haber construido este espacio que mi chica y yo hemos disfrutado desde aquel ya lejano comienzo en Spreaker. Muchas gracias de verdad. Sobra decir que esta es nuestra sección favorita del programa. Podrán imaginarse que nos encanta el chisme, ese mismo que escuchas o te llega, ya sea de primera mano o por mediación de alguien más. Esa información delicada que no deberías contar, pero que, pero que es muy difícil, ¿verdad? Me encanta esa definición del chisme. Güey, ¿Qué es un chisme? imposible. Es información delicada que no debería contar, pero que es muy difícil de guardar. Güey, Sí, es increíble, No, cabrón. yo digo que es que, increíble. o sea, cuando alguien te dice, oye, por favor no le digas a nadie, No, no pues, mames, güey, estás es que es sentenciando. lo primero que haces. Lo primero que haces. Nunca he colaborado con algún chisme, pero considero que es un buen momento para hacerlo porque comienza el año 11 de este ya tradicional miércoles de chismes. La verdad yo confieso que sí soy de esos que saben guardar secretos. Me da muchísima pena divulgar de lo que me he enterado, pero pensé que en este caso los protagonistas principales de la historia ya han trascendido en esta vida. Y porque la época de la fiesta del balompié está aún en el ambiente, así que por eso me atrevo a contarles lo siguiente. A ver. Corría el año 2002. Yo trabajaba en una empresa dedicada a la publicidad y las artes gráficas y uno de nuestros principales clientes eran empresas del grupo Carso. Ex jefes. Este cliente nos pidió elaborar una parte de un producto que pondrían a la venta como artículo de colección. Incluso tiene un certificado de autenticidad. Este coleccionable constaba de un video y un libro, según recuerdo, y lo más importante era un relieve de la huella de un afamado futbolista nacido al sur de nuestro continente y conocido mundialmente como uno de los mejores de la historia. Yo diría que Edson Arantes do Nascimento. ¿Ah, sí? Sí, yo creo. Es que hasta creo que me acuerdo de... ¿De qué era, no? De la campaña. Bueno, yo trabajaba para el departamento de ventas y producción de esta empresa y mi jefe era el director comercial y socio de la misma. La verdad fue uno de los mejores jefes que he tenido y era un gran vendedor, reconocido por sus habilidades sociales y su manera desmedida de vivir y disfrutar la fiesta y el desenfreno. Además de que podía contagiar este ímpetu a cualquier persona, sobra decir que era muy carismático y se llevaba increíble con los compradores de las empresas a las que les vendía. Regresando a la historia, hicimos y entregamos nuestro trabajo y acabó la participación de nuestra empresa. Pero para el lanzamiento comercial y promoción de este producto, se anunció que visitaría nuestra ciudad el protagonista de este coleccionable. Sí, efectivamente, el señor de nombre Edson Arantes do Nascimento, conocido como... pues eso sí lo podemos decir, él ya no está aquí. El rey... o le podemos decir el monarca si quieren. Ya ven que con la FIFA nada se puede nombrar. Ahorita sí ya, güey. Ahorita sí ya. Ahorita podemos decir todo. Como se podrán imaginar, a este evento fue invitado mi jefe. De ninguna manera se lo podía perder. Así que fue. Le presentaron al rey y no era sorpresa, es que se llevó muy bien con él. Así que después del evento promocional, ya saben, con los medios y tal, mi jefe se dispuso
a enfiestar a The King. Él se dejó llevar por las oportunas sugerencias de mi jefe, así que lo llevó a los bares de moda y se dedicó a empedar y divertir a este astro del deporte. Todo esto lo sé porque me lo contó un gran amigo al que recomendé a trabajar con nosotros y se convirtió en el asistente personal de mi jefe. Este personaje, al que llamaremos mi cuate, yo lo conocía de toda la vida. Es papá de un amigo mío y muy, muy cercano a mí. Mi cuate también es carismático y pronto se ganó la confianza de mi jefe y le era muy útil, sobre todo en esa época cuando comenzó el alcoholímetro. Por ello, mi cuate siempre conducía, lo llevaba a los bares y sabía que la fiesta siempre terminaba en el departamento de mi jefe. Entonces se volvió el que apoyaba a los invitados, los llevaba a casa cuando era necesario, compraba el alcohol y también sustancias químicas que ayudan a continuar la fiesta. Y en esta ocasión, pues el guión no cambió. Todo terminó en el departamento con O'Reilly. Mi cuate, desde que salieron de la presentación, me llamó para avisarme que si quería ir a tomarme la foto con el astro y además ponerme al tanto de los pormenores de todo lo que estaba pasando. Vaya, no todos los días te sucede algo así. Pues, ¿qué les digo? A mí no me gusta el fútbol, así que dejé pasar la oportunidad. Me dio hueva ir a buscarlos y eso, bueno, pues mi cuate me contó que el astro del balompié estaba muy entretenido y disfrutando todas las amenidades que se le ofrecieron. Qué chido. Pero también mi cuate sabía que parte de ese guión es pedir en medio de estas bacanales la presencia de señoritas dedicadas a los servicios de acompañamiento de alto nivel. Y me contó que... la risa del vaso, güey. De alto alcohol. Y me contó que mi jefe avisó al monarca de este plan. Quiero imaginar que con cierto tacto, no deja de ser un ídolo y sabemos que las personas pueden tener prejuicios. Bueno, eso creo yo. Y pues mi cuate me contó que el monarca no solo recibió de buen agrado la propuesta, sino que además pidió un par de señoritas para él. Sí, mis perritos, a sus 62 años el astro, según mi cuate, estaba en muy buena forma. Lo digo porque este siguió sirviendo tragos y viandas requeridas en la fiesta y me dijo que le tocó ver a nuestro famoso deportista tal y como llegó al mundo disfrutando de todas las amenidades ofrecidas. Órale. Bueno, el sol estaba por salir y había que llevar a descansar al monarca y después recogerlo para depositarlo en el aeropuerto. Así que mi cuate se lanzó a buscar en mercados y tianguis una playera donde le estamparan el codiciado autógrafo y lo logró. Se consiguió la playera más pirata y fea, según recuerdo, pero de la verde amarela y el rey la firmó. Así, este chisme, queridos amigos, el monarca falleció a los 82 y mi jefe no llegó a cumplir 50. Los excesos cobran factura y a mi cuate nos lo arrebató el maldito COVID. ¿En dónde quedó la playera? No lo sé. Espero que la pareja de mi cuate o una de sus hijastras la hayan guardado. Honestamente, no lo creo. Eso es todo, amigos. Espero que esta anécdota les haya gustado. Nada me consta de lo que me contaron. Muchas gracias por hacer este programa. Felicidades y larga vida al miércoles de chismes. Los abrazan a todas y todos. Ajá. Perfecto, perfecto. Pues si ponen anónimo, no pongan después aquí. O sea, uno lee de corrido. Oye, buen Órale. Chisme, ¿eh? Dice que sí le gustaba mucho la party al rey, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. El embajador de... Así de Sí, Pfizer. fue embajador de Viagra. Yo Pfizer. lo conoció. ¿Ah, sí? Y tenía una fotito firmada por él. ¡Ah! Yo qué tengo un balón chingón. firmado por él, ¿También? que me regaló mi queridísimo Dani Concha. Ajá. Un balón firmado por él. No, bueno, y hay anécdotas, digamos que en su prime, fuertes en cuanto a la fiesta. No lo podemos culpar. No, güey, pues ¿quién No lo va se a culpar? juzga. No Imagínate, lo güey, podemos Imagínate, culpar si eres el rey, como tal festejas. como tal.